Hola chicos, ¿cómo va? Bueno, vamos a... Hola, Hola, ¿cómo están? Ay, buenísimo. Eso les voy a pedir y que por favor vayan ingresando el número de legajo, de registro, perdón, no, el número de registro en el chat, así la tengo presente para poder tomar lista. Mientras vamos esperando el ingreso de Patricia. Recuerden, chicos, ir poniendo sus números de registro, por favor, en el chat. Me parece que Patricia ya debe haber ingresado. Me parece haberla visto. Sí. Voy a sacarle el signo. maravilloso. Esto es... ¿Pato? ¿Y me escuchás, Gaby? Sí, escucharte sí, lo que no es que no te logro ver. Claro, tengo un problema con la cámara. Ah, A ver, voy a procurar ver si lo puedo solucionar, ¿eh? Bueno, si querés salir y volver a entrar, quizás a ver si eso te ayuda. Claro, voy a hacer eso, voy a hacer eso. Acá, ¿no? Salgo de acá. Acá. Y acá. Bueno, mientras la esperamos a Patricia para que ingrese. Ingresando alguien más. Sí. Sí. Admitir. Bueno, la esperamos a Patricia.
Bueno, chicos, estimo que Patricia debe estar volviendo a ingresar, así que no la, a ver si la veo. Ah, no, quien estaba esperándome no era Pato. Agarré. No, todavía no ingresó. Recuerden que este jueves tenemos el segundo parcial y ya la semana que viene, el 26 es la entrega de notas y el día 30 el recuperatorio. Bueno. Bueno, parece Pato. Chicos, aquellos que no ingresaron el número de registro en el chat, por favor, vuélquenlo, porque veo 31 mensajes y 54 participantes, así que alguien no lo puso. Por lo menos faltaron unos 20, porfa. Cuelguen el número de registro en el chat, así podemos tener en cuenta el presente. Ahí Rodríguez Giselle levantó la mano, que esto es algo nuevo, no sabía que se podía hacer. No sé si quiere hacer alguna pregunta o simplemente es algo que... A ver, espera Giselle que te voy a preguntar, te voy a activar el audio. Ah, fue un error, me dice. Bueno, listo Giselle, quedamos así. A ver si... No, Patricia todavía no está. Bueno, ¿cómo vienen con el estudio? ¿Bien? Creo que bien, pero son muchos detalles. Sí, bueno, vieron que la segunda parte ya es todo sociedades. Y, o sea, ayuda a complementar con la primera parte, pero lo cierto es que es la base de la primera parte y sociedades, un contrato, que digamos, un contrato regulado especialmente en la ley general de sociedades. Ustedes recuerden que hay cuestiones que son muy específicas, porque nosotros ya habíamos visto algo de sociedades, habíamos visto desde la definición, habíamos hablado, si no me equivoco, habíamos llegado hasta, porque este cuatrimestre nos anticipó hasta vicisitudes, ¿no? Hasta vicisitudes, no sé si llegamos a ver grupos antes del primer parcial. Pero, y socios. Lo importante de la unidad de socios, por ejemplo, que nos sirve para conectarnos con la unidad de asamblea. Porque nosotros ahí en la asamblea vemos justamente las asambleas, no, perdón, en la unidad de sociedad anónima, cuando vemos los derechos de los accionistas, solemos ver los mismos derechos que vimos en su momento para socios. Así que es lo mismo. Ustedes saben que el socio de una sociedad anónima es aquel que se denomina accionista, así que los derechos obviamente son los mismos que vimos en la unidad de socios, nada más que es mucho más específico
el tratamiento en cuanto al derecho de información, que lo volvemos a ver ahora en la unidad de sociedad anónima. Sobre todo el derecho de formación y de información y cómo juega este derecho al momento de tomar decisiones, ¿no? Cómo juega al momento de formar la voluntad, formar la voluntad al momento de llegar a la asamblea. Hola Gaby, ¿me estás escuchando? Ay, te escucho perfecto y te veo, Pato. Ah, buenísimo, porque estoy con otro dispositivo, con el celular, porque no me pude conectar con la computadora, tengo un problema en la cámara. Ah. Bueno, disculpa, te interrumpí, termina con... No, le estaba diciendo a los chicos que en la primera parte, que recuerden que en la primera parte es como nos dio de base para esta segunda parte, que le habla, o sea, el simple hecho de ir del contrato, ¿no? De los contratos en general, a ir a un contrato en particular, que es regulado especialmente por la Ley General de Sociedades, como es el contrato de sociedad, hace que la primera parte sirva como un fundamento base de lo que estamos viendo esta segunda parte del cuatrimestre. Así como cuando en su momento vimos socios y vimos los derechos y deberes de los socios, se aplica igual para los deberes y derechos de los accionistas y del resto de los socios de las demás sociedades, ¿no? Así es. Van a haber conceptos que pueden llegar a repetirse, como lo es el derecho de información y demás, pero y la importancia que tiene justamente este derecho para la formación de la voluntad del socio al momento de tomar una resolución en la asamblea. A eso. Claro, exacto. Bueno, buenas tardes. Disculpen que me he conectado un poco tarde porque tuve un inconveniente, como verán. Como decía Gaby recién, todo tiene que ver con todo en esta materia, y ya culminando el cuatrimestre nos damos cuenta que lo importante que es desde el comienzo, cada unidad finalmente tiene que ver con las unidades que siguen, ¿verdad? En lo que hace el conocimiento de lo que es sociedades, en lo que hace la organización. Cuando recién hacía mención a los derechos de los socios, fíjense lo importante que es en el órgano de gobierno, que es la asamblea, ¿no? Bueno, hoy vamos a tratar sociedades en comandita por acciones y los organismos públicos de Contralor en lo que hace a la finalización. Hoy va a ser la última clase porque estaba viendo el cronograma y el jueves es el parcial. Así que vamos a hacer, hablar un poquito de esto y hacer toda una revisión en lo que hace para que les va a servir para el examen del jueves, ¿no? Bien, cuando hablamos de sociedad en comandita por acciones, decimos que es una sociedad mixta. ¿Por qué decimos que es una sociedad mixta? Porque tiene las características de una sociedad de personas conjuntamente con una sociedad de capital. Decimos que es mixta porque la parte, diríamos, que hace a las sociedades de personas la podemos asimilar como una sociedad colectiva, y en lo que hace a la parte capital, a una sociedad anónima. ¿Y por qué a una sociedad anónima? Porque el aporte es en acciones, en partes de interés. La parte comanditada sería, ¿verdad? Y la parte comanditaria, en esas partes de interés van a ser acciones. Y fíjense que acá está la diferencia tangencial con lo que hemos visto sobre sociedad en comandita simple. En la sociedad comandita simple, el aporte del socio comanditario, separen, fíjense bien, difiere comanditado de comanditario. Entonces, el socio comanditado es el que hace los aportes, diríamos, de la sociedad de personas, ¿no? De dar o hacer, en su caso. Y la parte comanditaria son los aportes expresamente de dar. En el caso de la sociedad en comandita simple, en aportes dinerarios o no dinerarios que se van a evaluar
se van a evaluar esos no dinerarios, como habíamos visto oportunamente, a valores de plaza, a valores de mercado. Bueno, eso ya es una tendencia que tendrá la sociedad en materia contable, económica, financiera, cómo va a evaluar esos activos que aporten. Y en caso, como dijimos, que no se pusieran de acuerdo, deberán ser peritados para imponerles un valor determinado. Esto cuando hablamos de la sociedad en comandita simple. Ahora estamos en la sociedad en comandita por acciones. Entonces, la parte del socio comanditario estaría compuesto por aportes de dar, pero en acciones, ¿correcto? Esta es la diferencia. Pregunto, bueno, ahora no los tengo, no los tengo en pantalla, pero dijimos entonces que en el caso de una sociedad en comandita simple, ahora nos vamos de nuevo a la en comandita simple, el aporte del socio comanditado sería el aporte de dar o hacer, y el del comanditario de dar, ¿correcto? A ver, ¿a quién puedo de los alumnos? Vamos a ver. ¿Está presente Cecilia Castro? ¿La tenés presente, Sí, Gaby? estoy acá, sí. ¿Me escuchan? ¿Cecilia? Sí. ¿Sos vos? Sí, sí. Bien. Fíjate, ¿has estudiado ya algo? Sí, sí, ya. Sí. Bueno. Yo quiero conformar, escuchan todos los demás, ¿verdad? Porque yo estoy en una clase medio rara, no sé si estoy sola con el teléfono, me escuchan, Sí, profe, ¿no? se escucha. Sí, Perfecto, no, profe. se te escucha perfecto. Yo quiero, sociedad, vamos a pensar todos con Cecilia. Cecilia, yo no te estoy tomando examen, yo simplemente te tomo de la lista, ¿correcto? Así que con total, relajá, no te sientas supervisada, evaluada, nada. Simplemente tomé tu nombre. Que sé que siempre estás en clase y eso también ayuda. Fíjense, nos vamos a la sociedad en comandita simple. Dijimos, un socio comanditado, termina en D-O. Hace los aportes de dar y hacer, ¿correcto? Y hay un comanditario que es el que hace aportes únicamente de dar. Yo quiero, Cecilia y yo queremos hacer una sociedad. Decidimos invertir un dinero en un negocio, una farmacia. Armamos una sociedad para llevar adelante una farmacia. Ustedes saben que inexorablemente, ¿qué tiene una farmacia, Cecilia? ¿Qué necesita tener? Mercaderías para vender. Digamos, Licencia. un capital para invertir en mercaderías. El que hable al lado, a la par, o pida la palabra, me dice el apellido, por favor. Mercadería, dice Cecilia. Cecilia va a ser uno de los socios. Somos Cecilia y yo. Dice mercadería. ¿Quién habló recién sobre la voz de Cecilia? ¿Nadie? Yo escuché una voz, nadie habló. Bueno. Lucio, ¿estás? Fui yo, Dusenko. ¿Cómo? Dusenko, sí, claro que sí. Perdón, Gabriela, pero lo tenía. Bien, Perdón, Gabriela. pero lo tenía. ¿Qué más? Acá ¿Qué estoy, más? profe. Cecilia dijo mercadería. No, pará, Lucio, pará, vos quedate, sigo con Dusenko. Gabriela, Cecilia dijo mercadería. ¿Vos qué aportás a esto? ¿Licencia? ¿No tendría que tener una licencia por portar todo ese tipo de mercadería? Una licencia, tiene que tener una licencia como que, no, pero aparte tiene que Como haber para una tener la farmacia, digo. Claro. farmacéutica, una técnica, ¿correcto? ¿Bien? Claro. ¿Vamos bien? Hasta ahí vamos bien.
Entonces, ¿cuál sería? Yo soy, supónganse que no soy más contadora, yo soy farmacéutica, y con Cecilia formamos esta sociedad, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Armamos, por ejemplo, una SRL o una sociedad en comandita simple? Cecilia y Gabriela me contestan. Y también me puede contestar, Sí. ¿Burgos está? ¿Burgos? Luis, Burgos, Montesano está. No, Burgos no está, Pato. Y está en veremos, está difícil. ¿Paula Ribadeo está? Bueno, analicemos el tema. Armamos una SRL o una sociedad en comandita simple. Yo soy la socia comanditada, ¿verdad? Y tengo licencia técnica como farmacéutica. Y Cecilia es la socia comanditaria. ¿Qué En armamos, por comandita Dios? simple, ¿SRL o sociedad en comandita simple? en comandita simple puede ser, Y porque obvio, si uno se los aporta, estoy diciendo. A ver, ¿quién está hablando? ¿Gabriela o Cecilia? Cecilia, Cecilia, a ver. porque uno aporta el trabajo y otro el capital. Exacto, me conviene más una sociedad en comandita simple. Y se los estaba diciendo porque les estaba dando todo el pie, chicas. Entonces, bueno, esa es la diferencia que tenemos entre lo que puede ser la importancia. Podemos armar una SRL, un negocio farmacéutico como SRL, pero nos conviene, dado que tenemos que tener una técnica, una farmacéutica o un farmacéutico en ese negocio, formar una sociedad que contemple esta situación. Fíjense, la ley de sociedades me da a mí la solución. Y bueno, esto es para que piensen, simplemente un razonamiento para que piensen. Volvemos ahora al tema que nos ocupa, que es la sociedad en comandita por acciones. Dijimos que la diferencia con la en comandita simple es que el aporte del socio comanditario son por acciones. Entonces le rigen algunas cuestiones que tienen que ver con la figura de una sociedad anónima. Por ejemplo, si bien la ley no lo establece claramente, tiene como consejo, como órgano de fiscalización, un síndico. ¿Quién administra en este tipo de sociedades? Pueden ser los mismos socios comanditados, no el comanditario, igual que en la sociedad en comandita simple, ¿verdad? O, en su caso, terceros, ¿correcto? Es una de las cuestiones que tienen que tener en cuenta. En caso que haya un socio comanditado y dos socios comanditarios, ese socio comanditado es el que administra. ¿Qué pasa si desaparece? Desaparece físicamente de la sociedad, ¿verdad? Se retira o fallece. ¿Qué se les ocurre? A ver, Gaby, vos que tenés noción de los que han entrado, Sí. ¿ha entrado Domínguez, Jorge Domínguez? Domínguez, no lo veo, no entró. No entró. Bueno. Burgos me dijiste que no entró. No. Ribadeo, Paula. Ribadeo, no. Bueno, algún varón. A ver, Santiago Pérez Ovington. Sí, está Santiago. A ver, Santiago, ¿qué me contestas a la pregunta? Ahí le estoy activando el audio, a ver si Santiago. Qué difícil se hace esto por Zoom, ¿eh? Sí. Terrible, terrible. A ver, Santiago. Bueno, no importa, dejarlo a Santiago. Lucio, creo que estás atento y estás con audio, ¿puede ser? Acá estoy, Sí. profe. Bueno, Lucio, vuelvo al tema. El único socio comanditado desaparece de escena. Quedan los comanditarios, él es el que administra. ¿Qué sucede en ese caso? ¿Qué se te ocurre? Si no me acuerdo mal, creo que hay un plazo de 3 meses en los cuales se tiene que, incorporar un nuevo socio comanditado si no se procede a la disolución.
y posterior liquidación. A la transformación, A la que podría ser una SAU, o disolución. o a la disolución. Muy bien, fabuloso. Bueno, entonces esto quedó claro con referencia a lo que es la administración. Bueno, a la sociedad en comandita por acciones la vamos a dejar, tiene el mismo régimen que la sociedad en comandita simple, salvo por el hecho, insisto, la diferencia está en el tema que la otra aporta dinerario o no dinerario, son los aportes, y en este caso la proporción en acciones, la proporción, el porcentaje de cada socio en el caso del comanditario. Pero no hay mucho que agregar. Quisiera dar un breve, para cerrar un poco esta unidad, y en este caso vamos a cerrar la teoría, después vamos a hacer un resumen memoria para el parcial, pero vamos a cerrar con los organismos públicos de Contralor. Bueno, y en este caso vamos a hacer mención a la IGJ, la Inspección General de Justicia. Lleva un método que establece la obligatoriedad, ¿verdad?, de la inscripción de las sociedades, asociaciones civiles, fundaciones y demás, llevando todo diríamos, el diagnóstico de cada sociedad, cómo está conformada, quiénes son sus socios, hace un seguimiento en caso de que se incurriera en algún tipo de denuncias, asistiendo en su caso, y si así lo determinaron los socios, a las asambleas para hacer una evaluación, un control, si se llevan los libros en tiempo y forma, como así también para garantizar en caso de algún tipo de asamblea que se lleven en armonía y en orden. Hace todo un seguimiento con amplias funciones facultativas que tiene, ¿no?, en caso de que se detecten incumplimientos. Esto es lo que hace a como dijimos, a las sociedades comerciales, asociaciones, fundaciones. Y por otro lado, tenemos en el caso de compañías de seguro, la Superintendencia de Seguros de la Nación, que es un organismo de control de las compañías aseguradoras, ¿verdad?, con amplias facultades de contralor y de inspección. Por otro lado, en lo que hace, entonces, sociedades por un lado, compañías aseguradoras por el otro, y entidades financieras, el Banco Central de la República Argentina, que es el que se encarga del control, funcionamiento y legalidad de las distintas entidades bancarias, ¿no?, llevando adelante políticas monetarias. Por otro lado, tenemos a la Administración Federal de Ingresos Públicos, la AFIP, que es un ente autárquico del Estado que depende del Ministerio del Interior, del Ministerio de Economía. No sé por qué se me cruzó Ministerio del Interior. Uno recibe tanta información y lee tantos diarios y artículos que ya termina con todos los ministerios mezclados. Bueno, obviamente del Ministerio de Economía, ¿verdad?, que es el encargado, la Administración Federal de Ingresos Públicos es la encargada de la aplicación, percepción y recaudación y fiscalización de las rentas e impuestos nacionales. A su vez, de la Administración Federal de Ingresos Públicos, la FIP, depende la DGI, la Dirección General Impositiva, que se encarga expresamente de las cuestiones de percepción y recaudación de impuestos. Por otro lado, tenemos la DGA, la Dirección General de Aduanas, que se encarga de todos los mecanismos de importación y exportación a nivel nacional. Y después tenemos la Dirección General de Recursos de Seguridad Social, que lleva adelante los mecanismos de recaudación y fiscalización
de todas las prestaciones de seguridad social, ¿correcto? Bien. Esto ténganlo en cuenta porque es importante cuando uno lleva adelante un trabajo pericial, saber qué papeles pedir para llevar adelante un dictamen y a qué organismos recurrir. Obviamente, en lo que hace al abanico judicial, todas las causas que se sustancian requieren de pruebas instrumentales, informativas. En lo que hace a la informativa en sí, el pedir oficios a determinados organismos. Entonces, ustedes el día de mañana, llevando adelante un trabajo, una expertise, un trabajo pericial, tienen que estar bien, diríamos, posicionados a qué organismo deben recurrir para oficiar, porque todo este tipo de trámites requiere de mucho tiempo, son eternos, y a veces el dirigirse a una entidad equivocada requiere todo diríamos, una falta de dinámica en el procedimiento judicial, ¿no? Como auxiliares de justicia. Bueno, después tenemos la Superintendencia de Riesgos de Trabajo también, que depende de la Secretaría de Seguridad Social, y finalmente tenemos la Auditoría General de la Nación, que se encarga de todo lo que hace al presupuesto de las cuentas públicas sobre diríamos, el mecanismo que instrumenta el Congreso de la Nación. Fíjense que la Auditoría General de la Nación, siempre, el Auditor General de la Nación es una persona que se designa, representa a la minoría. Es decir, siempre hay un partido político, obviamente, que gana las elecciones, un sector, ¿verdad?, que vota la sociedad y que gana las elecciones. En este caso, en las últimas elecciones, nuestro presidente es Alberto Fernández. Tiene que designar como autoridad, es decir, Auditor General de la Nación, una persona que no sea del partido político de Alberto Fernández, que ganó, tiene que ser de otro partido político. En este caso, se nombra una persona, diríamos, de la oposición, como comúnmente se dice, y entonces el Auditor General de la Nación siempre tiene que ser del partido opositor. En este caso es Miguel Ángel Pichetto, de Juntos por el Cambio. Entonces, fíjense la importancia que tiene. Es como un control cruzado, ¿no? El Auditor General de la Nación no debe ser del mismo partido del gobierno del partido que gobierna la nación. Tiene que ser del partido opositor. Bien. ¿Cuánto nos queda, Gaby? ¿Qué tenemos? 4 minutos y medio. Bueno. Vamos a hacer un relevamiento, así diríamos, vamos a sobrevolar un poco esta segunda etapa del cuatrimestre. Estuvimos viendo, si se corta seguimos, Gaby, ¿no? No hay problema. Okay. Sí. Estuvimos viendo, bueno, sobre esto, antes de terminar, ¿quieren hacer alguna pregunta? No los veo muy preguntones. Bueno, sigamos entonces. Vamos a ver un poquito qué nos llevamos de la segunda parte del cuatrimestre para llevar adelante el parcial el día jueves. Bien, hemos estado analizando todo el proceso de organización, de reorganización de la sociedad y de organización. ¿Qué es la organización? La organización está determinada por el funcionamiento que tiene que llevar la sociedad. Y para funcionar, habíamos dicho que tiene que tener un órgano de gobierno, que es la asamblea de los socios, de los accionistas, es el órgano de control supremo de la sociedad.
un órgano de administración, nos vamos a limitar, vamos a focalizar este repaso en una sociedad anónima, con lo cual no quiere decir que se puedan tomar preguntas de otro tipo de sociedades, ¿verdad? Una sociedad de capital, una sociedad anónima. Entonces, vamos a tener un órgano de administración y representación. En el caso de la sociedad anónima, ese órgano de administración va a estar representado por los directores, y vamos a tener un órgano de fiscalización. El órgano de la fiscalización estará compuesto por la sindicatura y el consejo de vigilancia. Ustedes saben que para ser síndico en una sociedad tienen que ser o abogado o contador público. Bueno, otros requisitos, tener domicilio en el país y demás, pero bueno, no vamos a ahondar mucho en eso. Lo que quiero decir que para formar parte del Consejo de Vigilancia, que es el otro organismo de fiscalización, no se necesita ser abogado o contador público. Con respecto, eso es en el plano organizativo en general. Ahora bien, también tenemos sociedades, tenemos dentro de las sociedades algunas vicisitudes o algunas situaciones que nos obligan a tomar de la ley algunos elementos, institutos, como puede ser la transformación, la fusión, la disolución, para llegar finalmente a una liquidación. Entonces, estas son las vicisitudes, las reorganizaciones que se pueden dar dentro de la sociedad, que también ya lo hemos estudiado. La figura del liquidador, cuando se disuelve una sociedad, quien debe liquidarla, quien tiene que llevar adelante el proceso de disolución para finalmente terminar en la liquidación, son los administradores. Ahora deben cumplir su función, como dice la ley, con la lealtad del buen hombre de negocio. En caso de que, si así no fuera, se puede pedir, alguno de los socios puede pedir la intervención de una figura que el juez, en donde se radica la denuncia, debe determinar, una figura de liquidador, ¿verdad? En el caso de una compañía de seguros, como ya hemos hablado, el que lleva adelante la liquidación va a ser expresamente un liquidador puesto por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Fíjense, ¿no?, que como hemos dicho, estos organismos que recién hemos nombrado tienen el